No, no te preocupes. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengo que confesarle que me está gustando este debate. Un debate presupuestario, además, en el que la persona que me ha precedido en el turno de orador pues ha ejercido la profesión que ella ejerce siempre, la profesora Lizárraga, nunca más profesora, con la didáctica Montero, que también la señora Montero está siendo didáctica y le agradecemos la exposición del debate. Pero también tengo la sensación de que hemos asistido a varias fases de un debate en el que se ha producido lo que se viene a denominar el trampantojo, es decir, una escena o una suerte de trampa o ilusión donde se hace ver lo que no es. Y posiblemente tenga la consejera razón cuando habla de que el Partido Popular en su intervención ha hecho una suerte de impugnación o enmienda a la totalidad de los propios presupuestos de Montoro, pero también tiene una trampa o ilusión el hecho de que la consejera Montero, que no Montoro, consolida lo que nosotros entendemos como una derechización de la política presupuestaria y económica del Gobierno andaluz, desde una convicción del propio Gobierno y también de la alianza obvia con Ciudadanos en esta legislatura, pero también con hechos concretos que suponen una contradicción en muchas de las tesis que la señora consejera ha expuesto. Porque, claro, se hace difícil de entender o de dar credibilidad a una suerte de recurrencia al discurso clásico de la socialdemocracia cuando tenemos tan fresca la primera contradicción, que es un Gobierno que le apoya a una fuerza política que acaba de tumbar en el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de la enmienda de la Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados, la enmienda que el Grupo Unido Podemos, del que forma parte Izquierda Unida, ha presentado para abrir una posibilidad no ya solo de la flexibilización del déficit para las comunidades autónomas, sino también de otra enmienda que cuestione la propia filosofía de la estabilidad presupuestaria. Y claro, entonces, cuando ustedes tumban con el Partido Popular y Ciudadanos cualquier debate de ampliar y aprovechar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la circunscriben solo a la flexibilidad del déficit, asumen una política de resignación a los presupuestos neoliberales. Claro que tiene un relato de un Partido Socialista que ha apoyado a Rajoy, que va a permitir que el Partido Popular esté 4 años más en el Gobierno central, un Partido Popular que ha hecho una política fiscal absolutamente regresiva en la que ha sacrificado la renta del trabajo como las mayores aportadoras al sistema de ingresos públicos. 4 años más que legitima el Gobierno de la que la señora consejera forma parte, de un boletín oficial del Estado que se da al Gobierno de Rajoy y al Gobierno del Partido Popular para hacer reales decretos leyes y pesadillas del Consejo de Ministros cada viernes, que en la cultura anglosajona se convierte en una suerte como de viernes 13. Y digo anglosajona porque el capitalismo sajón ha dado una muestra de traernos lo peor de entre lo malo, como ha sido la elección de Trump, pero que tampoco en la alternativa a Trump estaba la ilusión que ustedes ponían en una señora como Clinton que plantea la misma política económica y una cultura neoliberal salvaje y que, por ejemplo, en el drama de los refugiados sirios o de las víctimas de la guerra, desde luego no van a diferenciar mucho entre Trump y Clinton. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa con los presupuestos de la Junta de Andalucía? Que suponen profundizar desde nuestro punto de vista y dar continuidad a los errores que nosotros consideramos que tenían los presupuestos que ahora mismo están vigentes. ¿En qué? En que no hace una vinculación con un hecho incontestable desde el punto de vista social y al que no se da respuesta o se pasa de puntilla, que no son los presupuestos ante una Andalucía de más precariedad, una Andalucía de mayor desigualdad y una Andalucía de mayor pobreza, según los indicadores de la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social. Porque es una Andalucía que se refleja en una mayor explotación laboral. No hay ni una referencia a la calidad de los contratos. Se habla de apuestas en términos netos o brutos de contrataciones, pero no se habla de la calidad de los contratos, no se habla de la quiebra futura de la Seguridad Social cuando los contratos son de 1 o 2 horas, por tanto las cotizaciones son bajísimas y desde luego no contribuyen a esa sostenibilidad. No se habla de explotación laboral y un presupuesto de un Gobierno de izquierda, que se pretenda de izquierda, creemos que no puede pasar de perfil ni acogerse a una supuesta neutralidad de que el Gobierno lo que hace es estimular el empleo, pero no va a entrar en la desentraña de las calidades del mismo. Se lo dijimos el año pasado, señora consejera, la realidad impugna su política presupuestaria. En una Andalucía del paro joven del 55%.
Un 55% del desempleo en torno a la población de menos de 30 de menos de 30 años, que supone un plan de empleo juvenil que no satisface con ambición la correspondencia a estos datos absolutamente trágicos, con un 13% de la población en situación de extrema pobreza o un 95% de los contratos de carácter temporal. Y los que están en paro, un 28% de paro, frente a un 18%, un 18,6% en el Estado. Con la previsión y la renuncia que ustedes hacen, siquiera a esa especie de mantra que repetían de bajar del millón de parados y que renuncian, porque apuestan por la creación de 85.000 empleos, de los cuales 60.000 son públicos, pero exceptuando a la oferta de empleo público, los demás no hablan de las características del mismo, y desde luego si vamos a hablar de plan de empleo con carácter temporal, de media jornada, eso no son empleos netos. Estamos hablando de un plan de renuncia y una pregunta que no se responde: ¿cuántos presupuestos hacen falta para intentar homogeneizar el porcentaje de paro del 28% andaluz al 18% de la media española? ¿Cuántos presupuestos con esa renuncia que ustedes hacen en una creación de empleo a todas luces insuficiente? Porque los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2017 para 2017 se caracterizan, en primer lugar, por la provisionalidad y la incertidumbre. ¿Sabe por qué? Porque son los primeros presupuestos que hemos hecho en muchos años en los que no he aprobado unos presupuestos generales del Estado. Y usted me dirá, bueno, pero es que si no se hacen los del Estado, yo no puedo dejar de hacer los míos. Pero no me diga que no hay provisionalidad e incertidumbre. Y le voy a decir por qué. Porque no hay presupuesto general del Estado, primer rasgo de incertidumbre. Por tanto, no tenemos aprobado el qué. Pues las entregas a cuentas son provisionales. Tenemos, eso sí, un plan de acción efectiva que ese sí que da certidumbre. Un plan de acción efectiva que plantea un recorte ya no de 5.500 millones de euros, sino como mínimo de 5.500 millones de euros y lo que te rondaré morena. Y no lo digo por la consejera, sino metafóricamente. Y eso da certidumbre, pero una certidumbre profundamente negativa, porque sería una ingenuidad pensar que expresemos un deseo en Andalucía de que esos 5.500 millones de euros no afecten a los presupuestos de las comunidades autónomas. Eso es una ingenuidad, aparte de una irresponsabilidad, por supuesto. No hay una previsión certera de la regla de gasto. Se presume lo que Montero piensa de Montoro, pero no sabemos si Montoro al final va a decir lo que usted presume o lo que la señora Montero presume. Carlos Sánchez Mato, que por cierto es militante de Izquierda Unida del Partido Comunista y es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y muy orgulloso que estamos de ello, plantea algo fundamental, que es que se puede reducir la deuda, porque nunca nadie cuestiona el pago de una deuda legítima en función de los servicios que se ofrecen, pero sobre todo con una cosa, con una buena gestión, pero sobre todo no robando, que es un buen ejercicio de transparencia en la administración pública. Y no se cuestiona. El cumplimiento de la ley, como hemos dicho, no es un debate político. Lo que es un debate político es el posicionamiento ante leyes que no se comparten, tensión política y posicionamiento ante determinadas características como las que se tuvo con el decreto de las 35 horas, sobre el que hablaremos más tarde. Pero hablando de la incertidumbre y la provisionalidad, es que todavía no se ha cerrado el acuerdo con Bruselas. Pero no solo no se ha cerrado, sino que ni siquiera tenemos las cantidades definitivas en fondos estructurales y finalistas. Y esto son palabras mayores, porque usted sabe, y después si acaso pondremos algunos ejemplos, que la mayor parte del porcentaje que amplía el presupuesto está vinculado a los porcentajes de subida de los fondos estructurales y finalistas, muy por encima de la media del presupuesto, como es el caso, por ejemplo, de educación o el caso de fomento o el plan de cooperación municipal. Por tanto, el hecho de que no tengamos las cifras sobre el presupuesto general del Estado, la regla de gasto, las entregas a cuenta definitivas, los fondos estructurales, el acuerdo con Bruselas, el plan de acción efectiva que se establece ya en un mínimo de 5.500 millones de euros, establece una provisionalidad que dan lugar a que esté usted pintando más de la cuenta un presupuesto que después pueda estar amortizado en poco tiempo, porque al no cumplirse las previsiones que se han establecido sobre las que se elabora el presupuesto, este presupuesto esté amortizado dentro de 2 o 3 meses o incluso antes de su aprobación. Segundo, es un presupuesto caracterizado ¿por qué? Porque no hay, en realidad, una voluntad de cumplimiento en las subidas que usted expone. Dice, bueno, ¿y esto cómo es? Si nosotros somos de ejecución máxima en el presupuesto. Mire, las partidas que son de obligado cumplimiento, es decir, que se suben si se aprueban, como puede ser, por ejemplo, un 1% de aumento de gasto de personal en el caso de que se aumenten las retribuciones. Tengo 3 ejemplos, o puedo poner 3 ejemplos en los que se han congelado. Ustedes en las partidas que son de ejecución obligatoria las congelan. Patrica,
sería de ejecución obligatoria, porque serían transferencias incondicionadas a los ayuntamientos. Por cierto, sobre lo que cuestionamos que tenga que ir al pago de la deuda. Creemos que no. Lo que sí condiciona, es decir, lo que sí condiciona la regla de gasto es la renuncia de los impuestos. Ahora hablaré de eso. Pero en el caso de las tres partidas que son de obligado cumplimiento en su ejecución, Patrica, le pongo otro ejemplo en las transferencias a la universidad o le pongo un ejemplo en ingreso mínimo de solidaridad, lo que ustedes tienen como los casos de extrema necesidad como ayuda contributiva a familias en estado de absoluta marginalidad. Bien, esas tres partidas se congelan en el presupuesto y esas son partidas que si aumentaran se ejecutarían al 100%. Posiblemente yo le animo a que haga una batalla como la Patrica, a que debatamos y nos posicionemos políticamente en que el aumento de la Patrica, al ser un cumplimiento de una modificación normativa, no tiene por qué tener una aplicación en la regla, en las obligaciones al pago de deuda. No, yo le digo más cosas. Hagamos esa batalla política con el Consejo de Gobierno. Vamos a hacerla. Y después nos vamos a posicionar. Como la hemos hecho con el decreto de las 35 horas, porque nosotros lo que le decimos es, oiga, celebramos que haya quebrado el criterio de previsión de legalidad que ustedes hacen, es decir, como me impugna el Gobierno de Rajoy, no lo hago. Bueno, pues con el decreto de 35 horas usted se arriesga a que nos impugne Rajoy ese decreto y lo hace. Le animo a que lo hagan en más medidas. Por ejemplo, en la relacionada con la Patrica. Entonces nos creeremos que estamos en una colaboración leal y estratégica con los ayuntamientos. Es un presupuesto que hipoteca. Es un presupuesto que hipoteca, ¿por qué? Porque la regla de gasto puede debatirse que un hecho concreto, que es que los cambios normativos que detraen ingresos, desde luego sí van a tener consecuencias en la regla de gasto. Y claro, hay un cambio normativo que detrae ingresos, que es la renuncia que ustedes hacen a los ingresos del IRPF y de impuestos de sociedades de 245 millones de euros. Y eso va a tener una repercusión en la regla de gasto progresiva, que en una legislatura va a suponer la detracción o renuncia de ingresos de 735 millones de euros. Y eso sí va a afectar a la regla de gasto. Dígame cómo un Gobierno que presume o que intenta convencernos de que son unos presupuestos progresistas, no solo renuncian a un debate político con respecto al aumento de la regla de gasto en condiciones cuestionables, cuando se aumenta, sino cuando se detraen, que eso sí es objetivamente un perjuicio para los andaluces y un perjuicio para los próximos años en los presupuestos. Segundo caso, colaboración público-privada. Es una hipoteca. Es una hipoteca no solo para presupuestos de esta legislatura, es una hipoteca para futuras legislaturas. Ejemplo, no solo los metros, la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que no lo decimos nosotros, que lo dice la Cámara de Cuentas, que lo que cuesta 50 millones de euros se presupuesta en 250 millones de euros, 5 veces más, para hacer la misma obra. Y encima hipotecado, ya digo, no solo esta legislatura, sino 2 legislaturas más. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De unos presupuestos que consolidan esa colaboración público-privada, que es contradictoria con unos presupuestos que se digan de izquierdas, como usted presume. Y son unos presupuestos que se contradicen. Mire, las previsiones del Gobierno central son de desaceleración del 0,3 con respecto a 2016. Argumenta el Brexit, las consecuencias del Brexit, las consecuencias de la economía mundial y la del sistema financiero, principalmente del sistema financiero europeo, alemán e italiano. Y nosotros planteamos una subida del 2,8. Ahí sentimos que hay una contradicción entre la previsión de una baja previsión de la economía y, sin embargo, una subida de la previsión del presupuesto de la Junta de Andalucía. Es un presupuesto, como decía, que tiene riesgo de amortización antes de su inicio, de su entrada en vigor el 1 de enero de 2017. ¿Por qué? Porque si tenemos datos, si se hace sobre datos provisionales, si no se cierra el debate con Europa de los fondos europeos y finalistas, si resulta que no tenemos la regla de gasto cerrada, si no tenemos los presupuestos generales del Estado, tenemos el riesgo de que en apenas un mes se puedan amortizar las grandes cifras de los presupuestos de 2017. Y es un presupuesto de renuncia. Renuncian a bajar del 1.000.000 de parados, que para nosotros no es un objetivo político, se lo reconocemos. 1.000.000 de parados, que se baje, puede ser tener un efecto psicológico, pero evidentemente Andalucía lo que tenemos que hacer es bajar del 1.000.000 de parados y bajar no desde la creación de una nueva pobreza laboral, de gente que trabaja y cobra unos ingresos insuficientes para vivir con dignidad, que es lo que se está produciendo con la nueva precariedad, sino una bajada de empleo neto, completo, indefinido. Pues bien, ustedes renuncian incluso a su propio objetivo político declarado de bajar del 1.000.000 de parados, porque establecen una propuesta de 85.000 empleos
en creación. Renuncian a la política de empleo estable. Hablan de turismo y estamos un poco hasta los hoteles de las pernoctaciones. Mire usted, se habla de las pernoctaciones, se habla del triunfo del turismo en los escenarios internacionales, ni una palabra sobre quien soporta el sector turístico, ni una palabra sobre las características de las empleadas, por cierto, femeninas, y ahora hablaremos de lo que debe ser un presupuesto de género real, ni una palabra sobre la feminización de la explotación laboral en un sector tan importante como el turismo. O el turismo o el caso del telemarketing, como todos los grandes sectores de la precariedad. Y digo porque, o por ejemplo, el caso de la agricultura, donde está impidiéndose a la mujer rural la contratación en la cosecha de la aceituna. Y nosotros no podemos estar de perfil a eso, cuando hablamos de empleo, de estabilidad en el empleo y de empleo estable o de empleo estable. Mire, ayer visité una empresa de telemarketing y nos decían que había mujeres que tenían que soportar el estrés de su empresa por la precariedad, donde con 15 días de antelación de pronto pasaban de tener 36 horas semanales a 18 sin cambio de contrato, simplemente con una comunicación. Decía que tenían que tomar lorazepam para combatir el estrés. La limpiadora de piso dice que tienen que combatir el trabajo duro de la limpieza de habitaciones, que incluso se paga a 2 euros, incluso menos, con ibuprofeno. Nosotros no queremos ni ibuprofeno, ni lorazepam, ni ningún tipo de medicamento que complemente a la renta del trabajo. Y sobre eso el presupuesto debe hablar. No hay ni una palabra sobre la precariedad del empleo como una de las grandes amenazas para el crecimiento, la sostenibilidad y a lo que usted alude de igualdad de oportunidades, que ahora le voy a abordar de cuál sería nuestra alternativa a la igualdad de oportunidades y a la clase media también. Son unos presupuestos que renuncian, señora consejera, a la reordenación del sector público andaluz. Renuncian, porque a pesar de la oferta de empleo público en la que establece un criterio de máximo, y nosotros ahí vamos a estar con ustedes, renuncian al blindaje de la educación y de la sanidad públicas. Mire, estos presupuestos no dicen ni una palabra de cuál es la posición del Gobierno sobre los conciertos educativos que el año que viene tocan, ni una palabra sobre el criterio de complementariedad. No lo dice. Lo ha dicho usted en la tribuna, pero no lo dice la ley presupuestaria. Ni establece la complementariedad en los conciertos educativos, ni establece la complementariedad en los conciertos sanitarios. Y a nosotros nos preocupan los dos. Y queremos una ley de presupuestos que diga que el establecimiento de los conciertos educativos solamente se hace sobre un principio de uso de máximos en las ratios, en las instalaciones y en las unidades de la red de centros escolares públicos, y un uso máximo de los quirófanos de la red de hospitales públicos. Y sobre eso, sobre el uso máximo, la derivación. No dice nada en ley de presupuestos. Usted lo dice en compromiso parlamentario. Si no se aprueba la devolución de presupuestos, en las enmiendas parciales veremos si este Gobierno se blinda con nosotros en la defensa de la sanidad pública y la educación pública para cerrar las posibilidades a negociaciones por debajo de ampliación de puestos concertados, tanto educativos como sanitarios. Es un presupuesto, que renuncia a los ingresos propios. Mire, la renuncia de los ingresos propios lo hacemos sobre dos presupuestos. Mire, usted habla de modelo de financiación, de acuerdo. Nosotros nos va a tener con usted en el modelo de financiación. Pero tiene un pecado original, que es que usted ha colocado a Montoro de ministro de Hacienda, y tiene al que ha nombrado sobre el que va a impugnar el modelo de financiación. Pero nos va a tener, ¿eh? En cuanto haya debate de modelo de financiación, nos va a tener. Pero, ¿de verdad que vamos a tener más autoridad política cuando le digamos a Montoro que nos dé más dinero a Andalucía porque tenemos un déficit de casi 4.000 millones de euros para igualar inversiones con respecto al resto de comunidades, cuando ellos nos dicen, bueno, si quieren ustedes más financiación, empiecen por su casa? Porque no me digan ustedes que generan un bienestar el aumento en una nómina de 7 euros, entre 7 y 12 euros mensuales a una familia con 2 hijos, por la reducción del tramo autonómico de IRPF. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntamos, no asuma la hegemonía neoliberal o el discurso hegemónico neoliberal de la criminalización de los impuestos? ¿Por qué no le pregunta a un trabajador en Andalucía, a una trabajadora, si prefiere tener 7 euros más en nómina o que cuando vaya al médico no haya problema y tardanza en una derivación sanitaria? O cuando esté de baja un maestro o maestra, no tarden más de 15 días o más de 2 semanas en la sustitución. Pregúntele qué prefiere.
Si 7 euros de nómina, es decir, si salario directo o salario indirecto, que tendríamos que hablar también. Y usted lo decía al principio de su intervención primera. Usted hablaba de los salarios indirectos, del concepto de salario indirecto vinculado al mantenimiento de los servicios públicos. Pues bien, no caigamos en el discurso que criminalizan las derechas, porque se está mimetizando mucho con ese discurso y eso sí que es una verdadera derrota, ya no del concepto de la izquierda, sino de sus presupuestos teóricamente o clásicamente socialdemócratas. Renuncia a algo para nosotros muy importante, señora Montero, a la evaluación de las políticas públicas. Sí, le voy a decir por qué. Todavía estamos echando de menos que los grandes programas que se han vinculado a la sanidad, a la educación y a la dependencia tengan una evaluación estructural y de previsión de planificación, o lo que es lo mismo. Le pongo el ejemplo de educación. La implantación del centro bilingüe a partir del Plan de Plurilingüismo 2005, o lo de los centros TIC. 11 años después, ¿por qué no evaluamos para extraer conclusiones de una evaluación que nos dará fortalezas del programa y nos dará debilidades que aconsejen modificar? Se renuncia, no aparece en la ejecución, en la ley presupuestaria unas políticas de recursos dedicados a una evaluación con carácter global y carácter holístico. En definitiva, nosotros pensamos, señora consejera, que en la regla del buen gobierno, yo creo que establecen o se pueden establecer tres. Una, la de tener claridad en los objetivos estratégicos. Se puede discrepar o no, pero hay una claridad de objetivos estratégicos y, por tanto, de conformidad con esa claridad de objetivos estratégicos, se toman medidas o instrumentos para conseguirlo, de los cuales el presupuesto puede ser una de ellos o numerosas leyes que entren en el Parlamento. Pero después hay una tercera, que es la competencia en la ejecución de esos instrumentos o medidas para conseguir los objetivos estratégicos. Vamos a ir a ello. La competencia en la ejecución. Cuando hablamos de competencia en ejecución, se ha establecido, por su parte, ha sacado pecho en torno a la ejecución presupuestaria. Pero saca pecho en torno a datos globales y vamos a intentar desentrañarlo. Competencia en la ejecución, planes de empleo. Ya estamos un poco aburridos, pero no nos queda otra como labor de oposición. Planes de empleo en los que ya no se hace una repetición a la enésima potencia de planes que se hacen por un decreto ley que se aprueba en marzo de 2015, que no se ejecuta, que se vuelve a convocar otra vez, que se estira, que se dice en junio, que ahora en septiembre. Es que una vez que se ha incumplido de que ni en septiembre se han resuelto, ni en septiembre se han pagado para que en octubre se inicien los planes, porque tampoco se han iniciado, y tampoco se cumple la tercera negación de Susana San Pedro Díaz, ¿no? La tercera negación, que es que tampoco se paga al 100%, sino que se va a pagar en 2 plazos. Estamos hablando de algo que es clave a la hora de hablar de ejecución presupuestaria, que es cuántas veces y cuántos cambios de anualidades se hacen en una misma medida. O, dicho de otra forma, poniendo otro ejemplo, cuando las ayudas directas de la PAC en agricultura se van retrasadas y se pagan en 2016 con cargo a 2015, ¿cuál es la ejecución presupuestaria? ¿La de 2015 o la de 2016? ¿O cuántos programas se arrastran de un año a otro ejecutándose? Es decir, el problema no es la ejecución del 95%, sino cuánto se ejecuta, cuántos créditos se ejecutan que no sea de arrastre de anualidades anteriores. Porque, claro, la contradicción ¿cuál es? Que ahora estamos pagando ayuda agrícola del año pasado. Y hasta que no paguemos la del año 2015, no se hace la de 2016. Con lo cual, como este año no se va a pagar la de 2016, se va a pagar con el presupuesto de 2017. Claro, cuéntenos qué porcentaje de créditos se arrastran, porque ahí también hay un valor, digamos, específico respecto a lo ejecutable desde el punto de vista presupuestario. Los planes de empleo, por ejemplo, que antes les decía, que es un poco el ejemplo más caricaturesco, en el fondo ya están dibujados los mismos en 3 años, en 3 presupuestos diferentes. 3 presupuestos diferentes, 476 millones de euros estirados durante 3 cursos presupuestarios. Ha hecho una referencia, y voy a utilizar los últimos 5 minutos a ello, a la intervención de esta tarde, al principio del Pleno, con respecto a determinadas premisas que justificaban su presupuesto. Nos hemos sentido, además, interpelados, quiero decir, que ha contestado en muchas ocasiones a nuestra propuesta de devolución y así lo hemos sentido y hemos tomado nota de ella. Pero ha hablado de 2 constantes que nos ha llamado la atención. Una especie de guiño discursivo al concepto de clase media. Y yo creo
que cuando hablamos de clase media, que yo le voy a decir lo que le dije a la señora presidenta, ¿dónde está esa moza después de la crisis? Usted hacía referencia también a otra derrota que ustedes han tenido con respecto a la hegemonía neoliberal, que asumen que no vale ni está de moda y hay un desclasamiento profundo de la clase obrera o la clase trabajadora. La clase media es la clase trabajadora. El libro de Owen Jones, que habla de la demonización de la clase obrera, recorre cómo la revolución conservadora establece una estrategia, la de Reagan y Thatcher, una estrategia en la que intenta desprestigiar el concepto de clase trabajadora. Y todo el mundo se quiere sentir clase media. Pero no es clase media. En términos políticos o en términos de clase, son clases trabajadoras todos aquellos de cuenta trabajadora de cuenta ajena o los de cuenta propia o cuenta propista, como llaman en Cuba, o en este caso autónomos. Nosotros lo consideramos clase trabajadora y yo creo que nos deberíamos incorporar esa especie como de... el prestigio de la clase media cuando la clase media se ha deshilachado en esta crisis económica. Entonces, cuando usted dice hay que un guiño a la clase media, ¿a quién se refiere? Nosotros decimos al conjunto de la clase trabajadora, a los nuevos pobres que a pesar de trabajar no consiguen los mínimos ingresos de dignidad y de vida vitales, y a los trabajadores que han perdido poder adquisitivo o que se le han sustituido la certidumbre que tenían antes de la crisis. A todos, no discriminamos, no establecemos una diferencia. Y la segunda, el concepto de igualdad de oportunidades, que ustedes ya lo repiten. Mire usted, igualdad de oportunidades es igualdad de derechos, ¿eh? Porque, claro, igualdad de oportunidades le decimos a todos, mire usted, aquí tiene la escuela pública, usted va a la clase, pero, hombre, un poquito de contemplación, si tú tienes biblioteca en casa o no, qué procedencia familiar tiene, si tiene espacio para estudiar, si tienes terminales digitales en casa que te puedan facilitar o te hayan formado antes de estar en la escuela. Hombre, introduzca también el concepto de igualdad de derechos. Porque igualdad de oportunidades, nosotros establecemos unos servicios y ahora que cada uno se busque la vida o que desarrolle la mayor o menor capacidad. Nosotros consideramos que estos presupuestos no son el mejor instrumento a la recuperación económica. ¿Sabe por qué? Porque no hay recuperación económica, no hay recuperación en términos sociales. Hay una sociedad dual frente a la cohesión social que usted expone. Hay una sociedad dual con unos pocos que viven muy bien y unos muchos que cada vez están viviendo peor. Y lo que es peor, unos muchos que se están incorporando al mercado laboral, sobre todo de jóvenes, y que no están tomando conciencia, y a nosotros nos preocupa, de que hubo un pasado con mejores condiciones laborales que ahora. Y lo asumen acríticamente. Y ahí nosotros tenemos una labor, desde luego, didáctica y pedagógica de toma de conciencia de un sector que, por incorporarse al mercado de trabajo sin una conciencia de un pasado que fue mejor, asuman acríticamente esta precariedad estructural. Segundo, el desarrollo económico y la redistribución de riqueza. Nosotros consideramos que el sistema fiscal que usted plantea, con una reducción y una renuncia a los ingresos de impuestos directos, no es una política de izquierda. Nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con su presidente Zapatero cuando decía que bajar de impuestos es de izquierda, porque sin impuestos no se sostienen. Lo que es de izquierda es establecer una visión integral del sistema fiscal, que nosotros estamos dispuestos a abordarlo aquí en el Congreso de los Diputados y empecemos a bajar los impuestos indirectos. Venga, los impuestos indirectos. Claro, el IVA, vamos a hablar del IVA y nos encontrará. Pero los impuestos directos de progresividad está claro que evidentemente son la clave de una necesidad de sostener las políticas públicas. Por tanto, ante ese lenguaje que asume las tesis neoliberales del bajar impuestos es bueno, nosotros decimos vamos a hablar de una visión integral del sistema fiscal y hablaremos de los impuestos directos y hablaremos de los impuestos indirectos. Cuando hablamos de los síntomas de recuperación, señora Montero, le digo una cosa, no hay síntomas de recuperación. Mire, en los objetivos que usted estableció el año pasado de los presupuestos del 2016, cuando hablamos a final del curso, los índices de pobreza, de precariedad, de desempleo, indican que no ha habido una rectificación en la tendencia en clave social de esa recuperación económica. Porque si usted me dice, bueno, la recuperación económica de las grandes empresas que concentran el Producto Interior Bruto mayor en el sector industrial, pues bien, le van bien, pero en los indicadores sociales no le va bien, ni a los trabajadores que están cada vez peor con sus condiciones laborales. El neoliberalismo tiene una hoja de ruta muy clara, lo tienen clarísimo, que es una gran privatización. Y nosotros decimos que tenemos que fortalecer el sistema público sin complejos. Y cuando hablamos sin complejos, es que cuando hablemos de servicios educativos, por ejemplo, hombre, vamos a hablar de los servicios externos, que también son comunidad educativa, del aula matinal, de las actividades extraescolares o del comedor escolar y de las condiciones laborales que tienen eso.
porque ahí nos sentimos apelados e interpelados si queremos fortalecer el servicio público. Y, por último, para terminar en esta primera intervención, decirle que nosotros consideramos que a la hora de abordar la ejecución presupuestaria tenemos que abordar tres principios relacionados con una película que se llama Spotlight, que no me va a dar tiempo. Efectivamente, señor Maillo. Lo lamento, pero se ha acabado su tiempo. La próxima vez.